Nunca imaginé que un millonario viudo haría esto al ver a la niñera amamantando a su bebé. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Todo comenzó con un silencio incómodo en la mansión. Las paredes parecían susurrar secretos que nadie quería escuchar. Aquel hombre, un envuelto en el lujo, un magnate que había cosechado fortuna a costa de la vida de otros, me observaba desde la esquina de la habitación. Sus ojos, fríos como el metal, se fijaron en mí de manera penetrante. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Allí estaba yo, la niñera del infante, con el pequeño Max en mis brazos, amamantándolo despacio, creando una burbuja de calma entre tanto esplendor. Él se había vuelto un viudo adusto. Su esposa había partido demasiado pronto. La tristeza teñía sus gestos, y a menudo, la mansión resonaba con susurros de un pasado próspero que él admiraba desde la distancia. En ese instante, mientras el llanto del bebé se apagaba en un sopor familiar, la atmósfera comenzó a cambiar. Un aire de tensión penetró el espacio. De repente, se acercó. Su andar enérgico resonó en el mármol pulido, quebrando la tranquilidad del momento. Sus labios, firmes, se abrieron en una mueca que no supe interpretar. Temí lo peor. «¿Por qué le haces eso a mi hijo?», preguntó, dejando que la tensión cortara el aire. Su voz era un eco, como un trueno en medio de la calma. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía cuestionar la hermosa conexión que estaba viviendo mientras le daba de lactar, mientras lo miraba? Noté que la rabia y la tristeza se contorsionaban en su rostro. Sus manos se apretaban y podía casi sentir su dolor. Ella nunca lo habría permitido, murmuró, como si hablara consigo mismo. El temblor de su voz resonó por todo mi ser. Fue como si el pasado se manifestara en el presente, amenazando con hundirnos. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué podía hacer yo? Una simple niñera, arrojada a esta tormenta emocional. Luchaba por encontrar mis palabras mientras el pequeño Max se quedó dormido, ajeno a la tormenta que crecía a su alrededor. Sentí las lágrimas asomarse a mis ojos. La presión de una situación que nunca imaginé. Un susurro de compasión borboteó en mi pecho mientras lo miraba, esperando alguna señal de comprensión. Pero la respuesta llegó en una ráfaga. «Tú no tienes idea de lo que significa para mí», para él su grito resonó, y el eco se adhirió a las paredes de la mansión. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable, y entonces, mientras la tensión alcanzaba su clímax, se detuvo. Sus ojos se suavizaron. Hubo un momento de silencio. Una transición. ¿Era posible que, en medio de la tormenta, la esperanza pudiera florecer entre nosotros? Su mano temblorosa se extendió hacia mí, pero exactamente en ese instante, el timbre sonó con estridencia. La separación de nuestras miradas fue brutal. Volteé hacia la puerta, sintiendo que la realidad regresaba como un puñetazo en el estómago. Nunca imaginé que este giro inesperado cambiaría todo. ¿Qué revelaciones traería esa visita inesperada? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, tengo que darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, revienta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. ¡Ay! Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El timbre continuó su grito insistente mientras la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mientras me giraba hacia la puerta, mi mente viajó a 1000 direcciones. ¿Quién podría estar en la puerta tan repentinamente? El hombre que había estado dispuesto a abrir la puerta a sus propias emociones parecía ahora un extraño, atrapado en su cólera y su dolor. Él se quedó inmóvil por un momento, la mirada perdida en el vacío. Su respiración se había acelerado y una especie de tormenta interna brotó en sus ojos. No puede ser ella», murmuró, como si se hablara a sí mismo. Pude notar un hilo de angustia que se arrastraba entre sus palabras. No sabía si quería convencerme a mí, a él mismo, o a la figura que transitaba entre nosotros en la distancia. Sin pensarlo, crucé la sala y abrí la puerta.
Ante mí se presentó una figura familiar, Clara, la amiga de la difunta esposa del magnate. Su rostro, iluminado por la luz tenue del pasillo, mostraba una mezcla inquietante de determinación y vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad que yo había sentido al mirar a aquel hombre. Sin embargo, el poder de su presencia interrumpía nuestra burbuja frágil. «¿Qué haces aquí, Clara?», exclamó él, su voz resonando con una mezcla de sorpresa y desdén. Clara, al ver la confusión dibujada en mi rostro, levantó las manos. «Por favor, déjame explicarte. He estado buscando respuestas. Él necesita conocer la verdad». Sentí el peso de sus palabras caer sobre mí. Mientras Max seguía sumido en su sueño, yo estaba atrapada entre un pasado oscuro y un futuro incierto. «¿Qué verdad?», pregunté, mi voz temblando. La mirada de Clara se desplazó entre nosotros dos, y vi algo en sus ojos que me hizo dudar. ¿Acaso había más en este lío del que me había dado cuenta? «Sobre su madre», susurró Clara. «Sobre lo que ocurrió realmente aquella noche. Y también sobre este niño». Su mirada se centró en Max, y noté que la relación entre todos nosotros se hacía aún más compleja. El silencio que siguió a sus palabras era denso y pesado, como si el aire se hubiera vuelto tangible. El magnate, sin embargo, no se mostraba receptivo. «¿Qué estás insinuando?». Su voz era dura, pero había inquietud detrás de ese escudo. Yo podía sentir cómo se desbordaba la ira y el miedo de su mundo, mezclándose con la dolorosa búsqueda de la verdad. Clara dio un paso adelante, su voz más suave ahora. «La historia que te contaron no es la completa. Hubo secretos, misterios que nadie se atrevió a revelar. Ellos necesitan salir a la luz, y si quieres que este pequeño crezca con verdad y amor, debemos enfrentarlo juntos». Al pronunciar esas palabras, el corazón de aquel hombre titubeó. Su necesidad de proteger a su hijo chocaba con la cruda realidad que Clara traía consigo. Un momento de indefinición se instaló entre nosotros. Mientras los tres estábamos parados, las emociones brotaron: la tristeza, el miedo, la incertidumbre. Cuidado con celos, todo se arremolinaba entre nosotros. ¿Era el amor suficiente para intentar reconstruir lo que se había perdido? La tensión de su rostro amplificó mis temores. «No estoy listo para escuchar todo esto», murmuró él. Su voz, aunque suave, era un eco de sus luchas internas. «Pero no puedo ignorarlo. No puedo ignorar a mi hijo». Ahora era Clara quien se quedó en silencio, como si sintiera el peso del mundo en sus hombros al contemplar el futuro. Era evidente que cada uno de nosotros tenía una historia no contada, una historia que deseaba ser revelada con equivocaciones, arrepentimientos y la posibilidad de redención. Sus ojos regresaron a mí, y vi allí una chispa de esperanza y temor, como si lo que estuviéramos a punto de descubrir podría unirnos o separarnos por siempre. «¿Y tú? ¿Qué opinas?», me preguntó, y me sentí atrapada, parte importante de este triángulo inestable donde cada mirada y cada palabra contaba. Me tomó un instante encontrar la voz dentro de mí, y cuando lo hice, supe que no podría haber vuelta atrás. La verdad necesita salir, pero a veces es la forma en la que se entrega lo que realmente importa. El silencio se adueñó de la sala, mientras el destino del pequeño Max parecía enredarse junto a los secretos de su madre. Y en ese instante, supe que nuestras vidas estaban a punto de entrelazarse de formas que nunca hubiéramos imaginado. La revelación que venía podía traer tanto dolor como sanación, colisionando en un solo latido de esperanza. Mientras ambos hombres miraban a Clara, sabía que el impacto de sus palabras no sería el final, sino el inicio de una nueva etapa. ¿Qué otras verdades agazapadas florecerían en este encuentro? La angustia de lo desconocido se mezclaba con un atisbo de luz, en un futuro donde la familia podría soportar los secretos del pasado, o bien otra tragedia podría materializarse. No había respuestas todavía, solo un precipicio al borde del cual estábamos parados, esperando a que la revelación siguiente nos llevara a la orilla del destino que habríamos de enfrentar. Clara tomó aire, como si reunir valor para lo que estaba a punto de desatar fuera un acto monumental. «La noche de su muerte», comenzó, mirando profundamente a los ojos de aquel hombre, «no fue un accidente. Hay más en la historia de tu madre de lo que te han contado». Su voz se entrelazaba con la tensión en la habitación, cada palabra un gancho que atraía nuestra atención y mantenía el temor en el aire.
Ella sabía cosas que no podían salir a la luz. Estaba bajo una presión inmensa. Yo sentía como sus palabras nos envolvían a todos. La aparente fortaleza del magnate apenas podía sostener un mundo que se agrietaba a su alrededor. ¿Qué cosas?, preguntó él, buscando respuestas en medio de su dolor. Un temblor en su voz me hizo darme cuenta de que la confianza que alguna vez había tenido en los recuerdos de su madre empezaba a desmoronarse. ¿Qué secretos guardaba que justifican su muerte? Clara se encorvó un poco, como si la carga de lo que sabía la hiciera más pequeña. Ella estaba relacionada con un cartel de contrabando. Había decidido alejarse, pero eso nunca es fácil. Tu padre, él pretendió protegerte a toda costa, pero eso significó ocultar la verdad para que no hubiera más dolor. No quería que heredaras esas sombras. La revelación se desplegó como un hilo de miedo, entrelazado con la idea de que todo lo que había construido hasta aquel momento podría estar cimentado en una mentira. El magnate retrocedió un paso, y su respiración se volvió entrecortada. ¿Estás diciendo que mi madre estuvo involucrada en algo así? No. No puedo creerlo. Ella era una buena persona. El aire estaba impregnado de una mezcla aguda de angustia y desilusión, y sentí que los muros del mundo que él se había construido con tanto esfuerzo empezaban a tambalearse peligrosamente. Lo sé, murmuró Clara. Pero a veces las decisiones tomadas con buenas intenciones tienen consecuencias mortales. Mientras estas palabras flotaban en la habitación, me percaté de cómo su mirada se dirigía hacia Max, que dormía, ajeno a la tormenta que amenazaba con desatarse. Aquí estaba la herencia que ese amoroso padre había deseado proteger, pero la verdad podría cambiar el camino de la inocencia de su hijo. ¿Qué nos queda entonces?, preguntó el magnate, su voz desprovista de la ceguera que solía tener. ¿Qué hacemos con esta nueva realidad? Era claro que la posibilidad de redención y reconstrucción se entrelazaba en un delicado equilibrio. Combatir los demonios del pasado, respondí, sintiendo que mi voz se volvía un refugio en medio de su confusión. Solo enfrentando la verdad podremos ser libres, no solo tú, sino Max también. Lo que se oculta siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Clara asintió con gravedad. Sus ojos reflejaban el cansancio de una batalla que había librado durante años. No solo se trata de ti, sino de todos nosotros. Incluyendo a este pequeño. La historia no se detiene aquí, necesita tener un cierre que también le dé a él la oportunidad de conocer a su abuela. Fue en ese momento que una verdad más profunda se asomó entre las rendijas de nuestro diálogo. Las pérdidas y resentimientos tan visibles en el aire parecían reflejarse en la figura pequeña de Max, quien, aunque aún ajeno, llevaba consigo el legado de lo que habíamos sido y lo que podríamos ser. Pero antes de que pudiera profundizar más en esta revelación, un sonido distante hizo que todos nos calláramos. Una puerta se cerró. ¿Quién más está aquí?, y pregunté con un hilo de nerviosismo. En ese instante, el ruido de unos pasos se acercaba a nosotros, interrumpiendo la frágil calma que habíamos logrado establecer. La figura de un hombre apareció en la entrada, un rostro conocido pero oscuro que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Era una parte del pasado que había intentado ignorar, una sombra de decisiones que creía haber dejado atrás. ¿Qué ha ocurrido aquí?, preguntó, su mirada se deslizó entre nosotros con un interés voraz. El magnate miró a Clara y luego a mí, su rostro insensible al horror que seguía lo que estaba a punto de desatarse. Los secretos nunca están solos, murmuré para mí, sintiendo el eco de lo que Clara había simbolizado, ahora amenazando con derrumbar todo lo que creíamos sobre nosotros mismos. La historia se complicaba y las verdades ocultas palpitaban tras máscaras que estábamos a punto de romper, no solo afectando a Max, sino también revelando los oscuros laberintos que habíamos intentado evitar. Y en la incertidumbre de ese momento, supe que no había escapatoria. Las respuestas que habíamos buscado estaban a punto de desatar algo mucho más allá de nuestro control. El nuevo visitante cruzó el umbral y una sombra se instaló en el ambiente, como si la luz de la habitación se hubiera debilitado súbitamente. Era el abogado del magnate, un hombre que había sido una constante en su vida, pero cuyo rostro ahora estaba marcado por una seriedad inquietante. No es momento para secretos a medias, pronunciaron sus palabras como un enternecedor toque de alarma. El magnate se erguió, el dolor tornándose enojo en su voz. ¿Qué sabes tú de lo que hemos discutido?
¿Por qué estás aquí? Su mirada se endureció al ver la preocupación reflejada en el rostro del abogado porque no hay tiempo que perder. Lo que tus padres ocultaron podría estar más cerca de ti de lo que piensas, respondió el abogado, con un tono que resonaba con urgencia. La atmósfera se tornó aún más pesada, y recordé la amenaza implícita que Clara había esbozado. Esta revelación no solo afectaba al magnate, sino que sus tentáculos podrían alcanzar a Max. ¿Ese pequeño ser inocente que dormía ajeno a todo es un problema de la empresa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El miedo a que el pasado desbordara lo que creíamos seguro pareció consumir el aire a nuestro alrededor. El abogado no se atrevió a mirar a Max, pero su respuesta fue contundente. Los problemas son más personales de lo que imaginas. El nombre de tu madre puede estar relacionado con las investigaciones recientes. ¿Quieren saber más sobre ella y su conexión? No solo afectará tu patrimonio, sino que hay quienes han empezado a buscarte a ti. Lo que ella dejó atrás está regresando. El magnate palideció, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. No puedo dejar que eso le pase a Max. No puedo. Su decisión fue clara, un instinto protector que brotó de lo profundo de su ser. Pero, ¿a costa de qué verdades ocultas? Clara, sintiendo la presión en la sala, intervino con voz firme. Si no enfrentamos esto ahora, corremos el riesgo de que los secretos salgan a la luz en el momento menos esperado y con consecuencias irreversibles. Puede ser el momento de usar la verdad como tu herramienta, no como tu condena. El abogado asintió, ofreciendo un pequeño rayo de esperanza. Tienes tiempo, pero se agota. Te ayudaré en lo que necesites, pero deberás estar preparado para lo que se avecina. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. La historia de la madre del magnate, su amor y sacrificio, todo eso se convertía en una carga aplastante, ahora dripping en la fragilidad del presente. Pero en medio del tumulto, había algo que se me antojaba esencial, el amor que había crecido entre ellos, el amor innegable que los había unido a todos. Observando a Max, me sentí decidida a no dejar que su historia fuera decidida por los fantasmas de un pasado turbio. No necesitamos huir ni escondernos. Si luchamos juntos, quizás podamos encontrar un camino que incluya la verdad sin destruir lo que tenemos entre manos. El magnate la miró, la chispa de esperanza comenzaba a iluminar sus ojos. ¿Crees que aún hay una oportunidad de reconstruir lo que me han robado? Siempre hay oportunidad. Siempre y cuando estemos dispuestos a enfrentarlo, aseguré, consciente de que el camino sería complicado, pero no totalmente oscuro. Clara asintió, y el ambiente cambió, como si una capa de aire fresco se hubiera filtrado entre nosotros. Pero antes de que pudiéramos abrazar esa esperanza, escuchamos nuevamente pasos, más pesados esta vez. Todos nos volvimos hacia la puerta, donde se encontraba una figura que no reconocí. Era un hombre mayor, su mirada llena de determinación y una llameante urgencia. Sabía que lo averiguarías, dijo, su voz resonando en la habitación. Lo siento, pero no hay tiempo. Ellos no se detendrán. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde. El magnate palideció de nuevo, y vi en sus ojos la lucha interna entre proteger a su hijo y confrontar el legado que había heredado. ¿De qué hablas? ¿Quiénes son ellos? La respuesta estaba impregnada de una sensación de caos inminente. Aquellos a quienes tu madre una vez desafió. Están más cerca de lo que crees. Y ahora vienen por ti. Aquella revelación hizo eco en mi mente, llenando el espacio de nuevo con una ansiedad palpable. Las palabras titilaron en el aire, como un aviso, y supe que el pasado no solo estaba acechando, estaba irrumpiendo en nuestra realidad. La realidad de que no solo la vida del magnate, sino también la de Max y la nuestra, estaba en la cuerda floja, mientras las sombras comenzaban a proyectarse sobre nosotros. Con una decisión inusitada, cada uno de nosotros haría lo necesario para luchar no solo por nuestra verdad, sino por la libertad de Max. Pero antes de que pudiéramos decidir un plan, el caos ya había comenzado a desenrollarse ante nosotros, y el reloj avanzaba rápido hacia un destino desconocido. El hombre mayor se acercó con pasos firmes, un aire de determinación contra la creciente sensación de pánico en la habitación. Sin embargo, su mirada, cargada de historias no contadas, parecía invitar a una complicada narrativa que debíamos escuchar, pero que temíamos enfrentar. Ya no es solo un asunto de él o ella.
Lo que tu madre hizo hace años ha quedado atrapado en un juego de sombras que no se detendrá hasta que se cumpla su propósito, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y urgencia. El magnate cerró los ojos un momento, sus manos temblando ligeramente al acunar a Max contra su pecho. ¿Qué tengo que hacer? No puedo permitir que esto les afecte a ellos, declaró, refiriéndose a Clara y al niño, mientras una feroz tormenta de emociones surcaba su mirada. Quiero que escuches atentamente, respondió el anciano, inclinándose hacia adelante como si intentara compartir un secreto vital. La figura que envuelve a tu madre tiene raíces profundas en el pasado, en decisiones que tomaron antes de que tú nacieras. Hay personas muy poderosas que han estado esperando este momento. Ellos no solo buscan venganza, buscan el control total sobre tu legado. Sintiéndome atrapada en medio de un torbellino de incertidumbre, una pregunta explotó en mi mente. ¿Qué se supone que debemos hacer? La fragilidad de la situación se hacía evidente, y mi voz resonaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Primero, debes salir de aquí. Tus enemigos están observando cada movimiento, dijo el anciano, apretando los labios en un gesto que insinuaba la gravedad de su advertencia. No estás solo, y aunque enfrentar la verdad será doloroso, deberás hacerlo. Solo así podrás proteger a tu hijo y decidir tu futuro. El magnate se quedó en silencio, ceñudo, como si cada palabra del anciano lo atravesara con púas de dolor. La idea de huir era aterradora. La imagen de dejar todo atrás en un instante traía consigo recuerdos dolorosos y la sensación de abandonarlo, que había construido con tanto esmero. Pero era contra su propia naturaleza abandonarse al miedo. ¿Y si no somos lo suficientemente rápidos? ¿Y si no podemos proteger a Max? La desesperación y el temor se filtraban en sus palabras, como un eco de un futuro que no quería considerar. Clara, con su voz serena y decidida, intervino. La verdad puede ser un arma poderosa, pero también puede ser un escudo. Necesitamos reunir más información, preparar un camino estratégico. El tiempo es esencial, pero también lo son nuestras decisiones. La mirada del anciano se suavizó un instante, como si encontrara algo en su interior que lo conectara con nuestra lucha. Tu madre nunca fue una cobarde. Ella enfrentó sus fantasmas. Deja de lado el miedo a lo desconocido y anímate a descubrir lo que oculta tu historia familiar. El magnate, aún sosteniendo a Max, sintió la mirada de todos sobre él. Se pasó una mano por el rostro, agotado pero decidido. De acuerdo, partiremos. Pero antes, necesitamos un lugar seguro, algo que nos mantenga fuera de la vista. No solo por nosotros, sino por el bien de Max. El anciano asintió, y aunque su expresión seguía grave, había un ligero destello de esperanza en su mirada. He conocido un refugio, un lugar donde puedes estar a salvo mientras te preparas. Pero sobre todo, recuerdos del pasado te ayudarán a desentrañar la conexión que tienes con ellos. A medida que comenzamos a trazar un plan, una mezcla de ansiedad y esperanza nos envolvió. Los lazos que formábamos eran ahora más fuertes, la decisión de luchar por una verdad que nos pertenecía chisporroteaba en el aire. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer un movimiento hacia una nueva dirección, el sonido del timbre retumbó en la puerta. Todos nos detuvimos, había un silencio tenso, el momento perfecto para un giro inesperado. Deben ser ellos, susurré, anticipando lo peor. El magnate se enderezó, su aire protector resurgiendo mientras la determinación sobrepasaba su miedo. Debía hacer lo correcto, aunque eso significara enfrentarse a enemigos desconocidos que lo habían acechado durante años. Dibujé un paso hacia la puerta, pero el anhelo de descubrir la verdad resonó dentro de mí, un eco que prometía ser tanto una bendición como una condena. Y así, mientras el magnate se preparaba para abrir la puerta, la incertidumbre y el drama se estaban a punto de desatar, llevándonos a un encuentro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sin perder un segundo, la cerradura giró y el destino de todos nosotros se asomaba a través de la entrada, listo para que lo abrazáramos. El sonido del timbre siguió resonando, cada campanada como un avance del tiempo que se consumía en la incertidumbre. El magnate respiró hondo y con un movimiento decidido, giró el pomo, preparado para enfrentar lo que viniera. Cuando la puerta se abrió, un aire frío irrumpió en la habitación. Allí, en el umbral, estaba una figura familiar, pero inesperada. La hermana del magnate, Luisa, quien no había estado presente en su vida durante años, miraba con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza.
La luz del pasillo iluminaba su rostro, mostrando huellas de preocupación y dolor. «No estoy aquí para pelear», anunció, su voz un susurro bajo. «¿Por qué llegas ahora, Luisa?», preguntó él, sus ojos nublados por una mezcla de emociones, desde la ira hasta la inquietud. «¿Después de tantos años y con todo esto sucediendo? ¿Eres amiga o enemiga? Las sombras que amenazan nuestro legado nos han encontrado a todos, Luis». «He estado siguiendo las pistas desde hace tiempo», explicó ella, consciente de la tensión que se tejía entre ellos. «No tengo intenciones de separarnos. Solo quiero ayudar a proteger a Max y a ti». Del anciano observaba con atención, tarareando un canto interno de aprobación. «A veces, el lazo familiar es más fuerte que cualquier oscuridad», dijo, como si quisiera inspirar confianza en todos. La incredulidad cubrió la expresión del magnate. «¿Y si es verdad, qué datos has encontrado, Luisa? ¿Qué sabes sobre nuestra madre?». Ella tomó un respiro profundo, sabiendo que sus palabras llevarían el peso del pasado. Ella estaba atrapada en una red de secretos. No solo sobre su familia, sino también sobre aliados y enemigos. En sus últimos días, nunca dejó de intentar protegernos, pero había fuerzas que la sobrepasaban. El silencio se hizo pesado en la habitación mientras las palabras de Luisa estaban asimilándose. Recordé las noches en que el magnate en silencio ahogaba sus pensamientos, las sombras de su infancia aplastando su presente. Era evidente que todo lo que había creído sobre su madre estaba ahora en peligro de desmoronarse. «Te necesito a mi lado, pero esto es demasiado. Como sé que no eres parte del juego», su voz temblaba, llena de dudas. Luisa dio un paso hacia adelante, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me importa, Luis? Me importa sobre todo lo que has hecho y todo lo que eres. Te fallé cuando más me necesitabas, pero ahora estoy aquí, no solo como tu hermana, sino como un escudo para tu hijo Max». En brazos del magnate, comenzaba a inquietarse, sintiendo la tensión en el aire. Entonces, con un gesto tierno, el propio magnate acarició la cabeza del bebé, como si ese simple acto pudiera reunir la fragmentada confianza que existía entre él y Luisa. «¿Y qué hay del refugio que mencionaste?», interrumpí, sintiendo que la conversación era fundamental, pero que el tiempo no se detenía para esperarnos. «Escapar no es suficiente. Necesitamos un plan». «Aún así, el peligro acecha». Luisa miró al anciano, y él asintió. «Podemos llevarlos a un lugar que nadie conoce. Pero antes, deben escuchar lo que realmente está en juego». El anciano se convirtió en el centro de atención mientras su expresión se hacía intensa. «Los enemigos no solo buscan tu dinero o tu legado, buscan fragmentar lo que queda de la familia. Tu madre tenía algo que le fue robado, algo que ahora también les pertenece a ustedes. Resolverlo es su única salvación». Mi corazón latía cada vez más rápido. Esa revelación prometía nuevos niveles de conflicto, emociones intrincadas de traición y esperanza. El magnate, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, se fijó en Luisa. «Si vamos a hacer esto, debemos hacerlo juntos. No puedo permitir que un pasado turbio determine el futuro de Max. Necesitamos una estrategia». El anciano sonrió, viendo que la determinación estaba floreciendo entre nosotros. «Otra pieza del rompecabezas ha llegado ahora, la verdad debe ser destapada». Mientras nos movíamos hacia el interior, un impulso súbito me hizo girar hacia la ventana, y mi mirada se encontró con un vehículo oscuro estacionado en la calle. La figura que se dibujaba sobre el cristal me hizo estremecer. Era un rostro conocido. La angustia en mi estómago se intensificó al reconocer a uno de los antiguos aliados de la familia. «Ahora al servicio de nuestros enemigos debemos irnos, rápido», advertí, la urgencia en mi voz resonando con la gravedad de la situación. La puerta de salida estaba abierta, y la intimidad que se había forjado en nuestra apasionante reunión empezaba a desvanecerse. En ese momento, la esperanza se entrelazó con el miedo, el camino hacia la verdad se presentaba, pero cada elección que hiciéramos alteraría nuestro destino de maneras que aún no podíamos imaginar. Mientras nos preparábamos para abandonar esa habitación, la presión se apoderó de mí. No solo por lo que nos estaba esperando afuera, sino por el impacto que esta decisión habría sobre el delicado equilibrio de nuestra existencia. Con cada paso, sabía que el verdadero juego apenas comenzaba.
El aire se llenó de una mezcla de desesperación y determinación. El magnate, aún sosteniendo a Max con un brazo, echó un vistazo a Luisa, un atisbo de desconfianza aún resplandeciente en sus ojos. ¿Sabes un lugar seguro?, preguntó, su voz temblando levemente, revelando lo frágil que se sentía en medio de esta tormenta. Sí, respondió Luisa con firmeza. Es un viejo refugio familiar en las montañas. Nadie lo conoce salvo nosotros. Podría ser lo que necesitamos para descansar y trazar un plan. Mientras Luisa hablaba, el anciano ya había comenzado a preparar una mochila con lo esencial que podrían necesitar. Su experiencia traía una calma que, por un instante, disipó las nubes que rodeaban el ambiente tenso. Vamos, necesitamos movernos, instó. Miró por la ventana y un destello de preocupación cruzó su rostro. Están más cerca de lo que pensamos, el magnate, a regañadientes, asintió, pero su mirada se desvió hacia Max, quien jugueteaba con los dedos de su padre, ignorante de la tormenta emocional que azotaba a su familia. En su inocencia, encontraba una chispa de esperanza, un recordatorio de que lo que estaba en juego iba más allá de viejas rencillas y secretos. Max, murmuró el magnate, como si buscara en la presencia de su hijo la fuerza para encarar lo que estaba por venir. No puedo fallarte a ti, y ni a tu madre, ni a Luisa. No otra vez. Y no lo harás. La voz de Luisa, suave pero decidida, cortó el aire. Esta vez, estamos juntos. Vamos a sanar las viejas heridas mientras luchamos por lo que nos pertenece. Sin más palabras, salimos del departamento, cada paso resonando como un eco de decisiones pasadas. Al cruzar la puerta, el frío del aire exterior nos envolvió. El vehículo oscuro aún seguía allí, inmóvil. El anciano nos llevó hacia un camino que se bifurcaba entre los árboles, el rumor de la distancia y el horizonte recortándose ante nosotros. El camino serpenteante nos llevó hacia el refugio, una cabaña olvidada y cubierta de musgo. A medida que la noche caía, el miedo se mezclaba con el deseo de encontrar respuestas. Aquí estaremos a salvo por ahora, dijo Luisa, abriendo la puerta chirriante que conducía a la oscuridad de lo desconocido. Una vez dentro, encendimos una pequeña lámpara, iluminando la habitación y revelando un espacio austero pero acogedor. Los objetos que nos rodeaban eran testigos silenciosos de un pasado que nunca habíamos compartido, historias atrapadas en las paredes desgastadas. Mientras el anciano se movía en la penumbra organizando los espacios, yo no pude evitar mirar a Luisa y al magnate. ¿Cómo podemos estar seguros de qué dirección tomar? ¿No hay un mapa para este tipo de cosas?, pregunté, la incertidumbre derramándose en palabras temblorosas. Luisa respondió con determinación. La clave para avanzar está en descubrir los secretos de nuestra madre. Más allá de los misterios que ella guardó, está la verdad que necesitamos. Y eso requerirá confianza, la voluntad de enfrentarnos a la verdad tal como es. ¿Y si resulta ser un veneno?, murmuró el magnate, su expresión tornándose sombría. ¿Y si colaborar contigo simplemente lo agrava todo? Ella extendió su mano, buscando suya. Es un riesgo, sé que lo es. Pero también hay ventajas en la unidad, Luis. Esta vez, protejamos juntos a nuestra familia. El toque de su mano sobre la de él fue como un puente que comenzaba a reconstruirse, aunque las dudas aún jugaban en su mente. Fue entonces que el sonido de un crujido interrumpió nuestro momento, un sonido que provenía del entorno, que resonó como un golpe en la puerta de lo inconsciente. Los ojos del magnate se agrandaron, y la tensión se filtró nuevamente entre nosotros. «¿Escuchaste eso, verdad?», preguntó, su voz un hilo de ansiedad. Fue el anciano quien respondió, mirando a su alrededor. «Esto es solo la soledad y el viento. Pero no podemos bajar la guardia. Hay mentes detrás de esta trama que no se detendrán hasta lo último». Su mirada se detuvo en el magnate. La verdad no siempre conlleva un final feliz. El aire se volvió pesado de nuevo, y sabiendo cuánto estaba en juego, comprendí que no solamente enfrentábamos nociones del pasado, sino criaturas del presente que nos acechaban. La cabaña, que al principio parecía un refugio seguro, ahora se tornaba en un lugar lleno de incertidumbre. Max, como si sintiera la tensión, rompió el silencio con un suave llanto. Fue un recordatorio del por qué estábamos allí.
La mirada del magnate se suavizó al volver la vista hacia su hijo, y en ese instante, una comprensión floreció entre todos nosotros. Protegeremos lo que amamos, cueste lo que cueste, declaró con una firmeza renovada, mientras la llama de la lámpara titilaba, proyectando sombras que danzaban por las paredes. La intriga y el miedo se entrelazaban con un hilo de amor, una mezcla de emociones que comenzaban a definir nuestro camino. Fue en ese momento que un rostro conocido telefoneó a través de la luz de nuestro refugio oscuro, como una advertencia de lo que estaba por venir. La figura de aquellos que recorrieron el sendero de la traición apareció con la promesa de un nuevo conflicto. Están en la búsqueda de lo que les pertenece. La voz evocó un chillido en mi estómago. Las preguntas nos llenaron. ¿Cuánto tiempo tendríamos? Y, más importante, ¿quiénes eran nuestros verdaderos aliados en esta lucha? La revelación prometía un giro inesperado y el juego apenas comenzaba. La noche oscura para nosotros escondía no solo la distancia, sino la amenaza más grande que jamás habíamos enfrentado. Con Max acurrucado entre brazos y las verdades por descubrir, supimos que la batalla por nuestro legado apenas estaba en su inicio. Mientras la noche se espesaba a nuestro alrededor, cada uno de nosotros se encontró atrapado en sus pensamientos. El silencio inquebrantable se transformó en un velo que cubría las emociones latentes. Luisa, a pesar de los peligros acechantes, decidió romper la tensión. Hablemos de lo que sabemos, sugirió, con ese tacto que siempre había tenido para unir a las personas. No podemos seguir a ciegas, necesitamos trazar un plano. El magnate se acercó a la mesa, donde la luz temblorosa iluminaba el mapa desgastado que yacía entre la mugre y el polvo. Sé que hay más de lo que ella dejó. Algunos documentos pueden estar en la oficina. Necesitaremos esos archivos para enfrentarlos. Sabemos que son astutos, pero también tienen debilidades. Podemos utilizar eso en nuestra ventaja, agregó el anciano, frunciendo el ceño. Pero ir allí nos expondría en este momento. Me arriesgaré, afirmó el magnate, la rabia y la desesperación flameando en su mirada. No puedo quedarme aquí mientras mi familia está amenazada. Haré lo que sea necesario, incluso si eso significa ir al frente. Las palabras ardieron en el aire. Luisa, sintiendo el peso de la situación, se acercó a él y tomó su mano. Luis, no podemos poner en riesgo a Max. Necesitamos formar un plan, ser estratégicos. Momento tras momento, el aire se llenó de la desesperación de tomar decisiones precipitadas. La lucha por encontrar un término medio entre la razón y la emoción estaba agitando las olas de nuestro pequeño refugio. Casi como un recordatorio tangible de la conexión que compartíamos, Max, todavía entre los brazos de su padre, balbuceó palabras que una vez sonaron en la familiaridad de nuestra infancia. Esa simple acción, esa canción de la inocencia, hizo que los rostros se suavizaran y las miradas se volvieran hacia el niño. De alguna manera, el amor que tenía por su pequeño lo transformó, llevándolo a cuestionar su decisión. Tienes razón, dijo el magnate, el brillo de preocupación decorando su frente. No puedo ser un padre ausente aunque mi instinto grite al enfrentar esto afuera. El viento aullaba como si compartiera la carga de nuestras cavilaciones. La cabaña, una vez un refugio del miedo, empezaba a sentir el peso del tiempo. Las paredes estaban cargadas de secretos que pedían ser liberados. Luisa, entendiendo el abrigo emocional que el ambiente les ofrecía, se giró hacia mí. ¿Qué piensas? ¿No crees que deberíamos explorar la historia de nuestra madre más a fondo? Tal vez haya algo más que podamos utilizar contra ellos. Yo asentí, sintiendo la urgencia de abordar nuestro pasado, de desenterrar las raíces del dolor que anidaban en el núcleo de la familia. Ella dejó pistas. Si podemos encontrar los documentos que mencionas, podríamos descubrir conexiones ocultas. Quizás nos lleven a obtener lo que nos pertenece. Momentos después, Luisa logró recuperar un viejo álbum de fotos que yacía polvoriento sobre un estante, como si esperara a ser redescubierto. Con ternura, comenzó a pasar las páginas, revelando imágenes de un tiempo más sencillo, una madre sonriente, un padre con una mirada llena de esperanza y de amor, y momentos felices cortados por el tiempo. Mira esto, dijo, señalando una imagen en particular. Aquí están las casas que ella visitaba. Este lugar. Su voz se detuvo. ¿Qué hay de especial en ese lugar?, preguntó el anciano, su curiosidad al acecho. Luisa se centró en la instantánea, mostrando las casas adornadas de flores y risas.
Ella siempre hablaba de un lugar donde se sentía libre. Tal vez fue un refugio para ella, incluso en los momentos de oscuridad. No sé si será un lugar seguro ahora, pero podría contener respuestas. Si te refieres a la vieja finca del abuelo, conozco el camino, informó el magnate, sus ojos ahora llenos de propósito. Lo que sea que guardara ella puede ser nuestro aliciente. Se sintió un leve temblor en el aire, como si un rayo de esperanza iluminara un camino incierto. La química entre Luisa y el magnate comenzaba a tejerse de nuevo, y entre las sombras del miedo, la luz de un deseo compartido por redescubrir su familia crecía. Era un acuerdo tácito y rápido, un paso hacia el futuro. Y sin embargo, la sombra de la traición seguía acechando, incluso en ese espacio íntimo. Luisa se volvió hacia el anciano, quien observaba desde un rincón con una mezcla de preocupación y apoyo. ¿Puedes guiarnos también allí?, preguntó. El anciano asintió lentamente. Pero debemos ser cuidadosos. Las sombras pueden alargarse y no sabemos qué nos espera. Mientras preparábamos nuestras cosas, un rugido distante resonó en la lejanía, casi como una advertencia. Nos congelamos un instante, sintiendo la urgencia del momento. La noche se había vuelto más oscura, y el aire se volvió pesado como si presagiara una forja de calamidades por venir. Todo a su tiempo, murmuró el anciano, más para sí mismo que para nosotros. Una vez más, el murmullo del viento y el crujido de la madera se colocaron como telones de fondo para nuestra decisión. Mientras nos preparábamos para salir, mi mente se llenó de inquietud, preguntándome si encontraríamos lo que buscábamos o si solo conseguiríamos abrir viejas heridas que nunca sanaron. Las luces titilantes de la lámpara comenzaron a parpadear y el aire se volvió eléctrico. La partida hacia la finca no era solo un viaje físico, sino también un viaje emocional en el que todos temíamos perder algo más que solo respuestas. Y justo cuando comenzamos a movernos, un sonido resuena del exterior, un golpe en la puerta. El tiempo se detuvo. Miradas incrédulas se encontraron mientras la realidad se daba cuenta de que todavía no estábamos a salvo. Sabíamos que, por mucho que quisiéramos enfrentarnos, un nuevo conflicto estaba destinado a estallar frente a nosotros. La noche aún era joven, y lo que nos aguardaba quedaba envuelto en el velo de lo desconocido. El golpe resonó con una autoridad inquietante, y la tensión se volvió palpable. Miradas rápidas se cruzaron entre todos nosotros, un sinfín de preguntas sin respuesta flotaba en el aire. El anciano se acercó lentamente a la puerta, su rostro reflejando una mezcla de determinación y temor. No se asusten, susurró, intentando calmar a los demás. Luisa mantuvo a Max cerca, sus ojos anhelando la protección de su pequeño. Era una madre en busca de seguridad, enfrentando no solo la amenaza externa, sino el miedo de que la realidad pudiera arrebatarle lo que más amaba. Me pregunté si ella también sentía el peso de lo que estaba por venir. El anciano giró el picaporte con cuidado, como si anticipara lo que podía encontrar al otro lado. Estuvo un segundo en la penumbra antes de abrir, revelando una figura familiar en el umbral. Ricardo, exclamó, su voz temblorosa al reconocer al viejo amigo y abogado de la familia. Vine lo más rápido que pude. Ricardo mostró su rostro, marcado por la angustia, y su aliento agitado dejaba entrever la prisa en la que había llegado. Lo siento, sé que esto puede parecer extraño, pero no hay tiempo. Necesito que confíen en mí. El magnate lo miró con desconfianza. ¿Por qué deberíamos? La última vez que te vimos, no trajiste buenas noticias. Lo sé, respondió Ricardo, levantando las manos en señal de paz. Pero hay información vital que no puede esperar. Me llegaron noticias de que la amenaza se intensifica. No saben lo que están buscando, el último movimiento que hicieron puede ser fatal. Su familia, Luis, no es tan lejos. Los ojos de todos nosotros se abrieron como platos. La frustración y el miedo explotaron al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir exactamente? Luisa cuestionó con voz firme. A pesar de la inminente tormenta de sentimientos, Ricardo respiró profundamente. Lo que hay en la finca es más valioso de lo que imaginan, y no solo en términos de bienes materiales. Es una conexión, una verdad profunda que su madre guardó. Pero deben saber que ellos están conscientes de esto. La línea entre ellos y ustedes se ha vuelto muy delgada. El deseo de proteger a Max devolvía el sentido de urgencia. ¿Qué hacemos ahora?
pregunté, sintiendo que era importante en ese momento tomar la decisión correcta. Hay que llegar a la finca antes de que lo hagan ellos. Pero el camino no estará desprovisto de peligro. Ya los están buscando. La declaración de Ricardo hizo que un escalofrío recorriera la sala. El anciano, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. No podemos permanecer aquí. El tiempo se nos agota. Ricardo, ¿qué necesitas que hagamos? El abogado se volvió hacia todos nosotros. Primero debemos trasladarnos a un coche seguro. Vayamos rápido y mientras se dirigen hacia la finca, podemos preparar alguna estrategia. La información que necesito compartir debe incluirse. Su mirada de determinación resonó en la habitación y en el fondo había un destello de esperanza, como un fuego encendido en medio de la oscuridad. Decidimos actuar enseguida. Nos movimos con una premura casi frenética, cada uno asumiendo el papel que mejor le correspondía. Luisa se ocupó de abrigar a Max, mientras el anciano guardaba el álbum de fotos en una mochila, resguardando el legado familiar. Yo me aseguré de que los documentos más importantes estuvieran sellados y listos para ser transportados. El clima externo se sentía como un opresor mientras nos movíamos hacia la salida. La amenaza no solo era externa, en mis pensamientos creía que la historia de nuestros padres, ese lazo que aún nos unía, podía ser nuestra salvación. Pero la duda también me invadía, una sombra de inseguridad que se arremolinaba en mi mente. ¿Estamos listos?, preguntó Luisa, mirando a cada uno de nosotros con esos ojos que siempre habían sido faros de esperanza. No hay vuelta atrás, afirmó el magnate, sintiendo que cada momento era crucial. Ricardo se adelantó para abrir la puerta, y una ráfaga de aire frío cruzó la entrada, llevándose consigo un eco de incertidumbre. Al salir, la noche parecía haber crecido en su oscuridad, sumergiéndonos en un abrazo helado. Pero a pesar del miedo, cada paso que dábamos hacia lo desconocido era una afirmación de que la familia no se dejaría vencer. Mientras nos dirigíamos al coche, el sonido de un motor al otro lado de la calle hizo que nos detuviéramos en seco. El pánico se acumuló en mi pecho. ¿Y si son ellos? Ricardo frunció el ceño. Entonces tenemos que ser más rápidos. No podemos permitir que nos alcancen. Ahora es momento de actuar. Recen, por favor. Mientras los motores rugían y las luces brillantes de un coche descendían por la calle, la adrenalina inundó mis venas. El conflicto se intensificaba, pero había algo dentro de mí que ardía con fuerza. La determinación no era solo un sentimiento, era un canto de guerra. Teníamos nuestras historias, nuestras verdades, y estábamos decididos a reclamar lo que era nuestro. Desconocíamos cuán cerca estaban las sombras, y sin embargo, al mirar a Luisa y a Max, el amor que se cernía en el aire se convirtió en nuestro talismán. Un nuevo capítulo comenzaba, y el destino aguardaba, escondido tras las esquinas del miedo. Cuando finalmente llegamos a la finca, la antigua casa se erguía ante nosotros como un monumento a las verdades olvidadas. Había un aire de nostalgia en sus paredes, cada ventana y cada tabla contaban una historia que se había perdido con el tiempo. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que aquí podría estar la clave para desentrañar el pasado. El tiempo corre, debemos apresurarnos, dijo Ricardo, sacándome de mis pensamientos. A medida que entramos, la atmósfera se tornó densa, como si los ecos del pasado nos observaran, listos para ser liberados. El magnate se movía con una mezcla de miedo y determinación, mientras Luisa, estrechando a Max en sus brazos, se mantenía cerca de él, como si su amor pudiera proteger a todos de aquello que temíamos encontrar. Empecemos en el despacho de nuestra madre, sugirió Luisa, su voz un hilo de esperanza en medio de la tensión. Siempre decía que allí guardaba sus notas más importantes. Mientras nos adentrábamos, cada paso resonaba como un impulso hacia la verdad. El despacho, cubierto de polvo y telarañas, parecía haber esperado años para ser descubierto. Luisa corrió hacia el antiguo escritorio de su madre y comenzó a abrir los cajones, revisando cada rincón con un aprecio casi reverente. Me uní a ella, y pronto encontramos un montón de viejos documentos y álbumes enteros llenos de recuerdos. Luisa se detuvo ante un papel arrugado, sus manos temblando. «Mira esto», exclamó, sosteniendo una carta amarillenta que había atrapado su atención. La abrimos y las palabras nos golpearon como un torrente.
Era una carta dirigida a su hijo. La revelación era abrumadora. «Luis, esto es sobre ti, sobre Max», dijo ella con la voz entrecortada, mientras el magnate se acercaba, su expresión cambiando de confusión a sorpresa. La carta revelaba secretos que habían estado enterrados por años, un mensaje de amor y advertencia que su madre había dejado justo antes de su trágica muerte. «No puedo seguir viviendo con el peso de esta verdad», decía la carta. «Necesito que conozcas quién eres realmente y lo que has heredado. Tu pasado no puede seguir siendo una sombra». Los ojos del magnate se llenaron de lágrimas. Ahí estaba un camino hacia el perdón, una conexión con su madre que nunca pensó que tendría de nuevo. «No puedo creer esto», murmuró, su voz quebrándose mientras leía las palabras en voz alta. Ella sabía que teníamos que enfrentar esto. Mientras se desataba esa ola de emociones, un misivo crujido nos sacó del momento. Ricardo, aún en el despacho, se volvió hacia nosotros con una seriedad inquietante. «No estamos solos. Debemos salir. Ellos están aquí». El pánico nos invadió, y justo cuando comenzamos a salir del despacho, el sonido de pasos se acercaba rápidamente. «Rápido, por aquí», y grité, señalando una puerta trasera hacia una antigua bodega. El miedo se apoderó del ambiente, y la cerca se cerró tras nosotros mientras nos deslizábamos dentro, llevando la historia de amor, dolor y secretos con nosotros. Dentro de la bodega, el aire era húmedo, y las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros respiraba con pesadez, sintiendo que el tiempo se acortaba. Max empezó a llorar de repente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Luisa, su voz temblando con desesperación mientras acunaba a su hijo. «Debemos enfrentar lo que venga, juntos», dijo el magnate, su voz más firme que nunca. «Todo lo que hemos enfrentado, cada verdad, cada secreto nos ha llevado hasta aquí. No hay vuelta atrás. Si ellos quieren pelear, haremos frente a eso». Mientras el sonido de pasos se acercaba, el anciano se acercó a mí. «La verdad es poderosa. Puede ser la clave para liberarnos, pero también puede devorarnos si no tenemos cuidado», susurró, su empuje resonando. En ese instante, la combinación de amor, dolor y coraje en la habitación se volvió tangible. Y en una fracción de segundo, supe que era momento de hacer una elección. Quizás sea hora de convertir la verdad en nuestro escudo, no nuestro defecto. Lucharemos por Max y lo que su madre siempre quiso: proteger. «Esta es nuestra oportunidad», dije, y mis propias palabras me resonaron profundamente. Las sombras que se acercaban eran más que un peligro inminente, eran el epítome de todo lo que habíamos perdido, pero también una oportunidad para recuperarlo. La solidaridad en ese instante y el amor inquebrantable por Max nos unirían, incluso en medio del caos. El rostro de mi compañero, iluminado por la débil luz que se filtraba, se encontró en el reflejo de una decisión. No solo lucharemos por nosotros. Lucharemos por la verdad que nos une como familia. Ya no somos solo figuras dispersas en esta tormenta. El magnate miró a su hermana con una nueva determinación. Daremos la pelea y al enfrentarlos, tal vez, la historia de nuestra madre se redimirá. Los pasos se detuvieron y la puerta crujió cuando estas fuerzas se decidieron. Cuando el silencio se adueñó de la habitación tras las palabras de resolución, supe que estábamos listos. Alzamos nuestras cabezas y juntos dimos un paso hacia la realidad que nos aguardaba. Entonces escuchamos el sonido de la puerta abriéndose, y en el borde de la sombra apareció una figura familiar, el rostro de un traidor que había decidido enfrentarnos. Pero en ese momento, la verdad se convirtió en nuestra aliada. «Estás equivocado si piensas que podemos ser destruidos», decretó el magnate mientras avanzábamos hacia adelante. «A fin de cuentas, la verdad siempre encuentra una manera de liberar nuestras almas. Todo lo que se avecinaba, no lo podíamos cambiar, pero juntos éramos fuerza. Juntos éramos la verdad, y justo en ese instante, en la penumbra, supe que el amor por Max sería nuestra mejor arma. Una luz nueva se encendió entre nosotros, iluminando el camino donde una vez había existido la oscuridad. Y con cada fibra de mi ser lo comprendí: no hay sombras suficientemente largas que puedan esconder la luz de nuestra verdad.